para poder generar en la tabla como ese bisel que uno hace cuando uno mata el filo con una lija. Acerco mi mueble al segundo cajón o al segundo módulo. Bueno, ya tenemos acá nuestro mueble, por decirlo así, casi listo. Y por último, quiero colocarle aquí debajo como un tornillito donde se puede graduar la altura, ¿no? Vamos a ver cómo se ve la iluminación trasera. En este video estaremos haciendo un mueble de internet en tercera dimensión para carpinteros. En esta ocasión vamos a hacer este aparador moderno que encontramos en la página de Archiexpo, el cual contiene unos elementos bien interesantes en su fabricación. Nuestro objetivo será replicarlo y hacerlo un poco diferente. Por ejemplo, vamos a cambiar algunos módulos del mueble para poder colocar un gavetero. Entonces, de esta manera el mueble quedaría distribuido de la siguiente manera. Tendremos una puerta del lado izquierdo. Vamos a tener un gavetero en el medio con dos gavetas y la repisa estará en el lado derecho. También vamos a hacer que el mueble tenga un enmarcado y va a haber un mueble exterior que estará, por decirlo así, protegiendo los módulos internos. Para eso hemos fabricado un plano que nos va a ayudar a entender un poquito el tema de la fabricación, y como podrás ver en pantalla, nuestro programa de tercera dimensión de Blender está dividido en tres ventanas. Vas a tener en la parte superior izquierda una ventana isométrica que te va a ayudar a ver cómo se está comportando el elemento en el entorno 3D. Vamos a tener en la parte inferior una vista frontal y vamos a tener en el derecho el viewport o el escenario en tercera dimensión para poder ir modelando. Como puedes ver, nuestro mueble está dividido en tres módulos iguales y esos módulos cada uno miden 60 centímetros. Entonces nuestro objetivo es hacerlo de manera modular y duplicar los cajones para ahorrarnos tiempo en modelado. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es presionar las teclas Shift A y vamos a crear un cubo. Y a ese cubo le vamos a dar las medidas de una tabla inicial que vayamos a utilizar. Entonces en este caso vamos a colocar acá 60 centímetros. Vamos a utilizar un espesor de 15 milímetros y vamos a utilizar un fondo inicialmente de 45 centímetros. Este va a ser menos, la medida va a ser menor, pero solo para iniciar el modelado. A continuación lo que vamos a hacer es darle una escala. Shift A. Control A, perdón, y escala. Automáticamente todos se han convertido en 1. Vamos a utilizar un poquito esta grilla. Esta grilla, cada cuadro tiene 1 milímetro de distancia, ¿no?, entre ellos. Entonces vamos a hacer acá un cortecito de 1 milímetro para poder generar en la tabla como ese bisel que uno hace cuando uno mata el filo con una lija. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a dejarlo más o menos ahí a ojo. Y vamos a hacer el corte longitudinal. Y vamos a hacer el corte superior. Ya lo tenemos listo, y para ver ese bisel simplemente vamos a darle clic derecho en el objeto y vamos a presionar la opción Shade Smooth y automáticamente se forma ese bisel que es producto de los cortes que hemos realizado. Ahora vamos a adaptar esta tabla a los espacios que tenemos en cada parte del mueble. Vamos a fabricar primeramente el módulo izquierdo donde va la puerta. Entonces con la tecla G desplazamos nuestra tabla, la acercamos un poco a donde está el plano y presionando la tecla G en Z podemos alinearla a la parte superior del corte. Aceptamos con clic izquierdo y luego desplazamos hacia la izquierda. Y ahí ya tendríamos, por decirlo así, nuestra primera tabla colocada. Ahora, lo que vamos a hacer para ahorrarnos más tiempo de modelado es que vamos a duplicar los elementos y luego vamos a irlos adaptando a los espacios que estos van a ir generando. Entonces el objetivo es colocar la tabla superior, la tabla que va de lado, y es como si atornilláramos la tabla por encima. Entonces lo que voy a hacer es adelantar o acelerar el proceso de modelado en esta parte. Podrás, en las opciones del video, podrás colocarlo en modo lento para que puedas mirar qué es lo que hago, ¿vale? Como puedes ver, ya tenemos nuestro primer cajón, por decirlo así, armado en tercera dimensión. Ahora lo que vamos a hacer es duplicarlo, y para eso vamos a utilizar una herramienta que a mí me parece que es muy eficaz en este programa y en todos los programas de tercera dimensión, y es el de utilizar las capas o los layers para poder ir separando elementos del modelo en 3D y que de esta manera nuestro objeto quede organizado y poder entender cómo está estructurado. Entonces en la parte derecha, donde estamos seleccionando aquí colecciones de la escena, vamos a darle clic derecho, vamos a decirle nueva colección, y a esta nueva colección vamos a colocarle mueble. Eso quiere decir que todos los elementos del mueble van a estar agregados allí. A continuación, en mueble, nuevamente clic derecho, nueva colección, y en esta nueva colección vamos a colocar módulo 1, pensando que es el módulo izquierdo. Y todas las tablas que hicimos allí las vamos a desplazar al módulo 1.
De esta manera ya tendremos nuestro primer cajón separado. Para duplicarlo, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho, vamos a decirle duplicar colección. Fíjense que ya automáticamente me duplica también la geometría y simplemente le cambio acá en el módulo la nomenclatura o el nombre, pero no lo veo acá en el entorno 3D. Entonces lo que voy a hacer es que en el módulo 2, clic derecho, voy a decirle seleccionar objetos y simplemente voy a desplazar en X. Entonces presiono la tecla G, X y con control acerco mi mueble al segundo cajón o al segundo módulo. Fíjense que ya lo tenemos allí listo. Lo único que nos faltaría es hacerle la división. Entonces simplemente presiono cualquiera de las dos tablas superior e inferior y con Shift D en Z la bajo. Voy a alinearla con el plano que tengo, G en Z, Control, para darle la medida interna. Entonces la desplazo aquí en X y acá selecciono con B este paneo G en X y ya tendríamos nuestro entrepaño listo. Ahora nos faltaría hacer es la repisa y para la repisa vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Duplicamos el módulo, desplazamos el cajón hacia la derecha y adaptamos las divisiones a la repisa. Entonces voy a acelerar el proceso para no tardarnos tanto. Ya tenemos nuestra repisa lista. Como puedes ver, ya el cajón, o por decirlo así, el mueble ya ha tomado forma. Estas serían las medidas iniciales de nuestro mueble. Bien, a continuación vamos a hacer una dilatación entre los cajones que están en la parte interna, esos tres módulos, y el mueble exterior. Porque esa dilatación es una dilatación que va a ir acá en esta zona, y esa dilatación lo que pretende es enmarcar el mueble y estructurar nuestros tres cajones en un solo cajón. Vamos a ver por qué. En la parte izquierda, fíjense que nosotros tenemos tres módulos, que es como si hubiésemos armado tres módulos independientes, los hubiésemos pegado, pero si se lo entregamos así a un cliente, se vería mal. Entonces la idea es darle un terminado bonito por encima y obviamente por los lados, ¿no? Entonces vamos a hacer esa dilatación con el fin de darle el enmarcado. Para eso nos vamos a ir acá a las capas o a las colecciones, aquí donde dice mueble, clic derecho, vamos a darle una nueva colección. A esa nueva colección vamos a decirle que se va a llamar dilatación. Y lo que vamos a hacer es tomar una de las tablas de cualquiera de los módulos, lo vamos a duplicar hacia la parte superior y le vamos a dar las medidas y vamos a adaptarlo en el largo y en la profundidad. Entonces vamos a tomar esta tabla, por ejemplo, vamos a decirle Shift D en Z, G en X para de una vez adaptarla hacia el lado derecho, y esta tabla pertenece al módulo 3. Entonces acá tiene la nomenclatura de cubo 16, vamos a pasarla a dilatación. Ya podemos cerrar aquí en nuestro módulo y ahora lo que nos falta es adaptarla en el largo, duplicarla a la parte inferior y colocar los costados. Entonces voy a acelerar el proceso que lo puedas mirar un poco más rápido. Muy bien, ya tenemos estos dilatadores hechos. Ya lo tenemos tanto en la parte frontal como en la parte trasera para evitar que el mueble cabecee y darle estabilidad al mueble. Por último nos queda hacer el mueble exterior. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a crear acá en mueble una colección que nos diga exterior o mueble exterior y vamos a hacer el mismo proceso. Duplicamos una de las tablas, ajustamos en el fondo, en el largo y en el alto. Entonces nuevamente aceleraremos el proceso. Fíjense que ya tenemos el enmarcado del mueble, ya empieza a tomar forma nuestro mueble, ya se empieza a ver algo muy bonito. Y lo que nos quedaría es hacerle el fondo sólido al mueble. En este caso, yo no quiero que el fondo vaya por encima de las tablas en la parte de atrás, sino que vaya embutido. No quiero que vaya encima, sino que vaya por debajo o embutido en el mueble exterior, ¿no? Entonces, para eso lo que voy a hacer es corregir toda la parte de atrás de los muebles. Voy a desplazarla un poquito hacia el frente, 15 milímetros para ser más específicos, y luego adaptaré las medidas de cada uno, ¿no?
Bueno, ya tenemos acá nuestro mueble, por decirlo así, casi listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto que está aquí como fuera, que está como salido? Bien, lo primero que quiero es que la repisa quede a ras de mueble por el frente, ¿no? Entonces, primero voy a editar el segundo módulo, es decir, este, lo voy a meter prácticamente 2 centímetros después del mueble. ¿Qué quiere? ¿Cómo así que 2 centímetros después del mueble? Vamos a irnos aquí al módulo 2, vamos a seleccionar todas las tablas, modo alámbrico. Vamos a decirle aquí en modo edición y con B vamos a hacer un paneo en la parte frontal. Esto nos ayuda solamente a seleccionar solo los elementos de la parte frontal de mi cajón. Y luego voy a hacer lo siguiente, voy a desplazarlo hacia atrás, voy a alinearlo aquí con el frente, que sería el frente final del mueble, y luego voy a desplazarlo hacia atrás 2 centímetros. Ya vamos a ver por qué 2 centímetros. Vamos a hacer lo mismo con el módulo 1, entonces vamos a abrir acá nuestro módulo 1, nuestra capa, seleccionamos, vamos a irnos aquí a editar, seleccionamos todo nuestro frente. Bien, como vemos entonces aquí podemos percibir nuestra repisa a ras de mueble en la parte exterior, en la parte frontal, y tenemos nuestros dos módulos remetidos. ¿Por qué? Resulta que acá vamos a poner nuestra imagen de referencia nuevamente, aquí la tengo un poquito más grande. Resulta que esta imagen, fíjense que tienen como, las puertas tienen como encima tienen pegadas como unas tablas o como un vidrio pegado que es brillante, ¿no? Estoy buscando varias referencias de estos muebles y pude percibir que aparte de una tabla de 15 milímetros de espesor por el frente, tiene otra tabla pegada u espejo que es la parte brillante. Entonces, pensando yo que quisiéramos armar este mueble como si lo fuésemos a pintar en poliuretano, entonces lo que voy a hacer es que a los dos frentes de la gaveta y a la tabla los voy a hacer en 15 milímetros de espesor y le voy a sumar una chapa de 4 milímetros que sería, por decirlo así, el color brillante que tendría cada parte, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Inicialmente tendremos que preguntarnos en este momento, los render que yo quiero hacer es solamente lo voy a mostrar, es decir, no voy a dejar las puertas abiertas o las gavetas, o si quiero. Para mi gusto, yo voy a modelar las gavetas y voy a hacerle la puerta del lado izquierdo con el fin de que yo pueda en los render poder darle movimiento, poder animar mi mueble y que de esta manera mi cliente pueda percibir cómo se va a ver, ¿no? Pueda mirar las gavetas y pueda imaginarse ese mueble en un espacio en su hogar, que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, mientras voy a hacer las gavetas, voy a adelantar todo el proceso porque el proceso es el mismo, es duplicar una tabla, ajustarlo en el alto, en el ancho y darle pues como la medida y la altura. Entonces voy a acelerar el proceso para no hacerlo tan largo.
Aquí ya tenemos listo entonces nuestras dos gavetas. Si quisiéramos animarlas, simplemente seleccionamos acá gaveta 2. Vamos a decirle Select Object y en GenJet ya podemos mover las gavetas y podríamos hacer ese movimiento para hacer los renders, ¿no? Ahora vamos a hacer por último la puerta y en el lado de la puerta, en el módulo izquierdo, sí voy a colocarle un entrepaño que creo que sí es necesario porque es un espacio muy grande. Entonces voy a colocarle un entrepaño, voy a hacer la puerta y luego le vamos a agregar esas chapitas que vamos a ir colocando de colores. Ya tengo lista mi puerta, ahí hice un ajustico allí en el frente de la gaveta abajo que me había quedado como un poquito más larga. Ahora voy a proceder a colocar las chapas que van a ir de diferentes colores. Entonces simplemente vamos a reutilizar nuevamente nuestros materiales, ¿no? Inicialmente vamos a coger aquí nuestra puerta, vamos a duplicarla y vamos a darle un espesor de 4 milímetros. ¿Cómo hacemos? Simplemente nos vamos acá a modo edición, seleccionamos estos vértices, nos vamos aquí en Gen Y, pasamos nuestro límite y simplemente nos movemos hacia acá 4 milímetros y vamos a ver nuestra imagen de referencia nuevamente. Por lo que yo veo, aquí hay 1, 2, 3, que sería la primera puerta, y habría 1, 2, 3, que serían el lado del gavetero, ¿no? Entonces, pensando en eso, como ambos muebles son iguales, yo creería que podríamos colocar esta primera tabla de 10 centímetros, quizás esta de 20, vamos a ver qué medida tiene esto en el ancho, tiene 59,8. Vamos a ver, vamos a dejar una de 10. Bien, aquí tendríamos una de 10 centímetros. Vamos a duplicarla y luego vamos a separarla unos 2 milímetros y vamos a hacer nuevamente el ejercicio G en X y acá vamos a desplazarla unos 20 centímetros y yo creo que ya el resto sería una tercera. Entonces simplemente tomamos acá Shift en X. Vamos a alinearlo acá. Simplemente nos desplazamos acá 2 milímetros. Vamos a ajustar ahora esta medida aquí a nuestra puerta. Muy bien. Y yo creería que se ve muy bien. Ahora a pegarla a nuestra puerta. Entonces tendremos nuestra puerta de fondo y nuestras chapas pegadas al frente. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlas al lado izquierdo de las gavetas. La vamos a ajustar en el alto. Estamos acá. Shift D en X. Rotamos en Z180, venimos acá y vamos a alinearlo aquí. Debería de quedar perfecto acá en el ancho. Estas tres vamos a pasarlas al módulo 3, al módulo 2, perdón, a la gaveta 1. Vamos a editarla en el alto, que en Z iría acá. Y luego estas tres vamos a duplicarla para la gaveta de abajo. Entonces serían estas tres, la pasamos a la gaveta 2. En Z alineamos aquí y debería quedar prácticamente ahí. Creo que se está viendo muy bien. Vamos a esperar a ver cómo se ve el contraste con los colores brillante y mate, pero creo que se ve muy interesante esas líneas allí, ¿no? Por último, nos falta hacer la base. La vamos a hacer como si la fuéramos a hacer en perfil metálico. Aquí donde yo vivo, venden un perfil que es de 4 centímetros de alto por 2 de ancho y viene calibrado, ¿no? Entonces vamos a hacer una base rectangular soldada con sus respectivas laterales de 4 centímetros por 2 para que sea una pieza consistente, fuerte y que también le ayude a dar solidez al mueble y no permita que se pandee. Aunque el fondo que está en la parte de atrás también le ayuda al mueble mucho a no inclinarse, ¿no? A no pandearse es la expresión correcta. ¿Cómo hacemos para fijar esas patas en el mueble por debajo? Entonces supóngase que este es el perfil y lo que haríamos es soldarle una plaquita en la parte de encima que sea anchita, que tenga huequitos y simplemente fijamos por debajo con tornillo al mueble por la parte de abajo. Esto lo podemos distribuir en todo el mueble con el fin de poder fijarlo. Es importante que sepamos la medida, entonces quizás ahora en el modelo 3D vamos a ver más o menos cómo serían las medidas de esta base para saber cuánto dejarle
dejarle atrás, cuánto dejarle al frente y a los lados. Entonces para eso vamos a crear acá entonces en nuestro mueble una nueva colección que se va a llamar base y simplemente vamos a nuevamente a duplicar uno de nuestros elementos. Recuerden que estamos intentando optimizar nuestro modelado. Vamos a tomar esta pieza de la repisa, vamos a duplicarla en Shift D, vamos a dejarla por acá. Esta sería del módulo 3, entonces nos venimos acá al módulo 3, cubo 52 y la pasamos a la base. Y ya podemos empezar a editarla. Entonces vamos a rotarla en Z 90 grados para que quede larga. Vamos a darle control A para rotación y escala. Y vamos a ajustarla en el alto. Vamos a hacerlo el mismo proceso que hacíamos con las tablas, las vamos a hacer ahora con el perfil. Así que voy a acelerar el proceso para no hacerlo tan largo. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra base hecha que hemos modelado. Es como si soldáramos piezas por piezas en nuestro cajón. Si deseas colocar aquí debajo un pedazo de perfil atravesado, sería lo ideal también. No lo voy a hacer porque no se va a ver en el render, pero sería bueno que lo tuvieses en cuenta si lo consideras apropiado en la fabricación. Y por último, quiero colocarle aquí debajo como un tornillito donde se puede graduar la altura, ¿no? De pronto si el piso está en desnivel y tal, entonces poder graduarle la altura al mueble. Para eso voy a seleccionar acá, voy a decirle que el cursor esté en el lugar donde se selecciona y aquí voy a crear un cilindro. Ese cilindro va a tener 64 vértices y lo que vamos a hacer es escalarlo, es decir, volverlo más pequeño, ¿no? Con la tecla S lo hacemos más pequeñito y vamos a decirle que un diámetro de 2.5 centímetros en el eje Y y en el eje X y que tenga una altura de 1 centímetro. Ahí tendríamos nuestra, por decirlo así, la base. Entonces aquí la vamos a separar 1 centímetro quizás, como para que se pueda ver el tornillito. Vamos a hacerle un corte que sea como si fuese un corte de 45 grados. Para eso control B. Vamos a seleccionar esta cara con la tecla I de iglesia. Vamos a hacer un inset o unas caras hacia adentro. Y luego vamos a extruirlo en el eje Z, que entre allí, por decirlo así, al perfil, ¿cierto? Entonces vamos ahora a tomar estas líneas. Vamos a hacer lo mismo, control B. Y ahora lo que quiero es como suavizar esas esquinas. Entonces con la rueda del mouse, si lo hago hacia adelante, se agregan más cortes. Si le resto o si lo devuelvo, le quito. Perfecto. Ahí ya tendríamos entonces nuestro tornillo. Se ve un tornillo robusto para el mueble. Lo que voy a hacer es duplicarlo en las otras tres patas. Entonces nos faltaría agregarle los materiales. En este caso vamos a utilizar dos materiales que sería un degradado de azul, ¿no? Un azul mate clarito y un azul metálico brillante. Vamos a utilizar en las patas un color naranja metálico semi mate. Para los tornillitos podríamos utilizar color blanco o color negro. Y luego vamos a colocar una lona para hacer un render tipo catálogo, que solamente se puede percibir el mueble, su estructura, su diseño, y ya la persona se imagina ese mueble en su casa o en el lugar de trabajo o en una zona específica donde lo quiera colocar y su mente le ayuda a agregar esos elementos de diseño, esos elementos de decoración que quiere colocar en ese mueble, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro mueble con los materiales. Hemos utilizado dos colores que hemos encontrado en una paleta de Pinterest. Vamos a mostrártelo por acá. Hemos utilizado esta escala de azules y este naranja para la base, ¿no? Que me parecen colores muy bonitos, muy fuertes, modernos. Y hemos agregado un escenario que tiene esa lona blanca que nos permite tomarle fotografías a nuestros productos sin llamar mucho la atención. Entonces vamos a empezar a configurar las luces, ¿no? Tenemos acá dos luces que son luces principales, que sería esta derecha y esta izquierda. Tenemos una luz que está apuntando hacia la lona que va a iluminar el escenario y tenemos una luz contraluz. Vamos a ver cómo se ve la iluminación trasera. Creo que se ve muy bien. Vamos a darle un poco más de intensidad. Está en 150. Vamos a darle unos 220 quizás o unos 250 para darle potencia a esta iluminación que está en la parte de atrás. Vamos a ver la contraluz, que sería esta. Vamos a darle un poquito más de intensidad. Vamos a darle unos 30
Yo creo que ahí estaría bien. Vamos a ver cómo se comporta con la trasera. Creo que está muy bien. Noten que en la lona hemos agregado como un material un poco reflectante o que refleja un poco el mueble. Eso le aporta realismo. Bien, vamos a trabajar con las luces. Este sería de la izquierda y este sería de la derecha. Vamos a darle intensidad. Vamos a darle unos 80. Vamos a fijarnos, a ver, quizás en la distancia y en el tamaño. Ok, creo que se ve muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar nuestro archivo. Lo hemos guardado y vamos a hacer un render en baja resolución. Es decir, vamos a dividir esto entre 2 y esto entre 2 y vamos a hacer un render a ver cómo se ve. Bien, aquí tenemos un render en baja resolución donde podemos percibir nuestro mueble. Creo que se ve muy bien, se ve muy bonito. Estos cortes acá, quizás algunos nos gustes, otros no. Creo que personalmente a mí me gusta cómo se ve. Me gusta mucho el diseño del enmarcado. Creo que las sombras y el reflejo de la lona está perfecto. Creo que no necesitamos hacer nada más. Voy entonces a ajustar nuevamente acá la resolución a 1920 por 1080. Vamos a hacer varias tomas. Vamos a hacer una toma frontal, una lateral con las gavetas abiertas, una superior. Vamos a rotarlo en sentido contrario para abrir la puerta. Vamos a hacer varias tomas. Luego vamos a hacerle una postproducción en Photoshop para generar quizás un poquito más de contraste y darle un poquito más de exposición a la cámara en este caso. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Espero que haya sido fácil para ti poder realizar este mueble. Mira que puedes hacer cualquier mueble de internet en este software tan potente como es Blender. Y si deseas recibir los planos de este mueble, puedes en la descripción encontrarás un contacto donde te podrás comunicar conmigo y te podré compartir los planos de este mueble y que lo puedas fabricar. Nos veremos en una próxima y no te pierdas los renders. Chao, chao.